Escucha con atención, porque lo que vamos a discutir hoy no es teoría, es supervivencia. Mira a tu alrededor. El mundo moderno es un escenario de colapso constante. Estructuras económicas, relaciones líquidas, mentes fragmentadas por la dopamina barata. Y en medio de este naufragio, observas a ciertos individuos, hombres que permanecen inamovibles como columnas de mármol en medio de un terremoto. Mientras otros se desmoronan ante la menor presión, ellos avanzan. No es suerte, no es genética, es ingeniería. La pregunta que debes hacerte no es ¿por qué ellos son fuertes?, sino ¿por qué tu estructura actual es frágil? ¿Qué es lo que tienen dentro que les permite operar con frialdad táctica cuando el resto entra en pánico? La respuesta reside en un código antiguo, un sistema operativo mental que los estoicos perfeccionaron hace milenios y que hoy, en Centra, vamos a instalar en tu psique. No estoy aquí para darte palmaditas en la espalda ni para venderte humo motivacional. Estoy aquí para entregarte los planos de una fortaleza. Vamos a explorar 10 protocolos de blindaje mental. Pero te advierto, este conocimiento tiene un precio. El precio es la muerte de tu antigua identidad, esa versión de ti que busca comodidad y validación. Si estás viendo esto, es porque tu intuición te ha alertado. Sientes las grietas en tu armadura, buscas paz, pero no la paz del cementerio, sino la paz del guerrero en la víspera de la batalla. Buscas claridad en la niebla. Y la buena noticia es que no estás solo en esta trinchera. Todos hemos sentido que la carga excede nuestra capacidad de carga estructural, pero es precisamente en la grieta, en la falla del sistema, donde comienza la verdadera reconfiguración. Hoy vamos a instalar los primeros protocolos de resiliencia, autocontrol y soberanía, palabras que el mundo usa a la ligera, pero que aquí tratamos como armas de alto calibre. No necesitas un doctorado en filosofía, solo necesitas detenerte, respirar y tener la voluntad de demoler lo que no sirve. Antes de iniciar la secuencia, quiero que hagas un pacto de sangre simbólico contigo mismo. Si estás listo para dejar de ser una hoja al viento y convertirte en la roca, baja a la sección de comentarios y escribe: me mantengo firme incluso en el caos. No es un comentario para el algoritmo, es una declaración de guerra contra tu propia debilidad. Es tu primera orden como comandante de tu vida. Iniciemos el desmantelamiento. Protocolo 1. La falacia de la comodidad. No busques un vector de movimiento sin fricción. Entrénate para la resistencia máxima. Existe un error de cálculo fundamental en la mente del hombre promedio: la creencia infantil de que la vida debería ser fácil. Queremos que las variables se alineen solas, que los problemas se disuelvan por arte de magia, que el terreno sea llano. Pero tú y yo sabemos, por pura observación empírica, que la realidad no opera bajo esos parámetros. La entropía es la norma. El caos es el estado natural del universo. La vida cambia sin previo aviso, te golpea, te confunde, te exige recursos que no creías tener. El punto de quiebre ocurre cuando tus expectativas chocan contra la realidad. Si esperas comodidad, la dificultad se siente como una ofensa personal, como una injusticia cósmica. Si esperas suavidad, el primer impacto destrozará tu casco. Aquí entra la ley estoica inmutable. La existencia no está diseñada para tu placer, está diseñada para tu forja. No es una opinión, es un hecho metalúrgico. El acero no se endurece con caricias, se endurece con fuego y golpes. Los grandes arquitectos de la historia no se hicieron fuertes navegando en aguas calmas, se hicieron fuertes porque desarrollaron la capacidad de navegar en la tormenta. La verdad es simple: no intentes controlar el océano, controla el barco. No pidas que la vida deje de golpearte,
Entrena tu estructura para que el golpe no te deforme. Cuando el día se complique, no preguntes ¿por qué a mí? Di, para esto he sido entrenado. Cuando la traición o la decepción aparezcan, repite, esto es una variable más en la ecuación. Entrenarte para la dificultad te convierte en alguien que no se rompe bajo presión, sino que se compacta y se vuelve más denso, más letal. Al principio, la disciplina duele, pero con el tiempo, la disciplina se cristaliza en carácter, y el carácter es el único destino. Si sientes que tu mente carece de los ejercicios prácticos para soportar esta presión, el Manual de Ingeniería Mental de Centra contiene las rutinas diarias exactas para endurecer tu voluntad. No es lectura ligera, es un manual de campo para la guerra mental. Lo encontrarás en el primer comentario, pero no te vayas aún, porque el siguiente punto es donde la mayoría de los hombres entregan su poder voluntario. Protocolo 2. La trampa de la validación externa. Tu valor es una constante interna, no una variable externa. Uno de los mayores sabotajes en tu sistema no proviene de enemigos externos, sino de un código malicioso que se ejecuta en segundo plano dentro de tu propia mente: la necesidad de aprobación. Es ese impulso servil de buscar que otros validen tu existencia, de esperar el aplauso, el reconocimiento, la señal de que eres bueno. Todos hemos sido infectados por este virus. Hemos sentido esa ansiedad corrosiva cuando el mundo no nos devuelve la imagen que proyectamos, cuando la crítica nos impacta como un proyectil perforante. Pero este es un problema estructural grave. La dependencia de la validación externa es una grieta en los cimientos. El estoicismo establece un cortafuegos claro. Tu valor no depende de la óptica del observador, depende de la calidad de tu estructura. Es una verdad absoluta. Quien vive persiguiendo la aprobación de la masa, vive encadenado a la mediocridad de la masa. Quien construye su seguridad desde su propio núcleo, camina libre. Si permites que tu ego dirija la nave, serás frágil, porque el ego se alimenta de atención y tiene terror al silencio. El ego quiere tener la razón y controlar lo incontrolable, pero el ego grita porque es débil. Cuando operas desde el ego, pierdes la disciplina emocional, te vuelves reactivo, te conviertes en un títere de las circunstancias. Debes ejecutar un plan de contingencia. Deja de alimentar al ego y empieza a nutrir tu carácter. Cuando sientas el impulso de buscar aprobación, detente. Ejecuta una auditoría interna. ¿Hago esto por convicción estratégica o para que me observen? Cuando una crítica te duela, recuerda, la naturaleza de mi ser no cambia porque alguien no tenga la capacidad de comprenderla. Y cuando el reconocimiento no llegue, entiende que tu trabajo tiene valor intrínseco, aunque nadie lo aplauda. La verdadera sabiduría es operar en la sombra con la misma excelencia que bajo los focos. Hacer lo correcto sin necesidad de testigos. Cuando tu valor emana de tu propio reactor interno, ninguna opinión externa puede desviarte de tu trayectoria. Te vuelves insobornable, te vuelves peligroso para aquellos que quieren controlarte. Protocolo 3. La alquimia del error. El fallo no es una pérdida de recursos, es adquisición de datos. Hay una sensación visceral que todos conocemos, el peso plomo del error, esa mezcla tóxica de vergüenza y frustración cuando los cálculos fallan. Un solo error táctico puede hacer que cuestiones toda tu estrategia, tu capacidad e incluso tu valor como hombre. Y es normal sentirlo, pero es fatal quedarse ahí. Operamos en una sociedad que castiga el error y lo etiqueta como debilidad. Pero aquí está el fallo lógico. Si temes al error, cesas el avance. El miedo a fallar te paraliza, te roba la iniciativa y te confina en una zona de seguridad estéril donde nunca ocurre nada relevante. Así, la resiliencia se atrofia. Graba este principio en tu corteza cerebral. El error no te resta valor, te entrega información crítica. Es telemetría pura.
Los grandes imperios no se construyeron sobre éxitos ininterrumpidos, se construyeron sobre la corrección despiadada de errores fatales. Cada caída te ofrece una perspectiva del terreno que no tenías cuando estabas de pie. El fracaso no es un castigo moral, es una señal de ajuste mecánico. Te indica qué tornillo apretar, qué muro reforzar, qué estrategia descartar. Cuando eliminas la carga emocional del error, solo queda el dato puro, el aprendizaje. Necesitas un protocolo de acción inmediata. Cada vez que falles, detén la hemorragia emocional y haz 3 preguntas de autopsia. ¿Qué ocurrió realmente a nivel fáctico? ¿Qué porcentaje de esto estaba bajo mi control? ¿Qué ajuste puedo implementar hoy mismo? Cuando haces esto, pasas de ser una víctima del error a ser un analista de tu propia vida. Activas el autocontrol y la adaptación. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la inteligencia. Observas, tomas nota, ajustas, avanzas. Así se construye la verdadera resiliencia, utilizando los escombros de tus caídas para pavimentar la carretera hacia tu soberanía. Y hay algo más profundo, una liberación oscura. Cuando aceptas que el error es inevitable, dejas de proteger tu imagen pública y empiezas a fortalecer tu carácter real. Ya no temes al combate, porque entiendes que incluso en la derrota extraerás recursos valiosos. Esta mentalidad te otorga una libertad operativa que el hombre común jamás conocerá. Convertir la conciencia de tu fragilidad en una armadura indestructible es el arte de la guerra aplicada a la vida. Protocolo 4. La simulación del punto cero. Vive como si la catástrofe ya hubiera ocurrido. La mayoría de los hombres operan bajo un miedo paralizante, el terror a perder lo que han acumulado. Pasan su existencia vigilando sus pequeñas posesiones, su estatus, sus relaciones frágiles, consumiendo una cantidad masiva de energía en mantener el status quo. Ese miedo es un parásito que devora tu calma y tu capacidad de maniobra. El estoicismo ofrece una herramienta de desprogramación radical, la visualización negativa. No se trata de ser pesimista, se trata de inmunidad. Imagina, con total frialdad, que todo lo que temes perder ya ha desaparecido. Tu capital, tu reputación, tus alianzas. Visualízalo, no para sufrir, sino para darte cuenta de un hecho irrefutable. Sigues de pie, tu núcleo sigue intacto. Cuando aceptas la impermanencia de todo lo externo, te vuelves peligroso para el destino, porque ya no tiene con qué amenazarte. Quien no tiene nada que defender, tiene la mente despejada para atacar. Marco Aurelio ejecutaba esta simulación cada mañana. Entendía que todo es un préstamo del universo con una tasa de interés variable y un plazo de devolución desconocido. Al aceptar la posibilidad de la pérdida total, ocurre una paradoja. Dejas de actuar desde la desesperación y empiezas a operar desde la apreciación estratégica. Cuidas tus activos no por miedo, sino por respeto a la oportunidad presente. Esta mentalidad te otorga una libertad operativa que el hombre común jamás conocerá. Convertir la conciencia de tu fragilidad en una armadura indestructible es el arte de la guerra aplicada a la vida. Protocolo 5. La eliminación de la latencia. Lo que pospones no solo retrasa el resultado, corrompe tu código fuente. Existe un enemigo silencioso, un virus en tu sistema operativo que se disfraza de prudencia, la postergación. Te dices a ti mismo, mañana tendré más energía, más tarde tendré mejores condiciones. Es una mentira táctica. Cada vez que pospones una acción necesaria, envías un mensaje devastador a tu subconsciente. Mi palabra no tiene valor, mi voluntad es negociable. Ese es el verdadero daño. No es la tarea que se retrasa, es la erosión de tu identidad como hombre de acción. La procrastinación es la muerte de la disciplina por 1000 cortes pequeños. Debes entender este principio mecánico. Lo que evitas se fortifica, lo que enfrentas se desmantela. La vida no recompensa la intención, recompensa la ejecución cinética. La fuerza interior no se construye en la teoría,
se forja cumpliendo las órdenes que te das a ti mismo, especialmente cuando tu biología te pide descanso y tu mente te ofrece excusas. La acción coherente es el único antídoto. No esperes a sentirte listo, la preparación real aparece después del movimiento, nunca antes. Resuelve esa tarea que llevas arrastrando. Haz esa llamada incómoda. Al hacerlo, no solo reduces la carga externa, sino que reescribes tu código interno. Te conviertes en un hombre que cumple. Si detectas que tu voluntad flaquea constantemente y que la procrastinación se ha vuelto crónica en tu sistema, necesitas un protocolo de intervención directa. En el Manual de Ingeniería Mental de Centra, desglosamos la técnica de la microejecución, diseñada para hackear la resistencia inicial del cerebro y forzar el estado de flujo. Los planos están en el primer comentario, pero solo descárgalos si estás dispuesto a matar a tu versión perezosa. Protocolo 6. La autoridad del ejemplo. Sé el estándar, no el crítico. Vivimos en una era saturada de ruido y opiniones vacías. Es infinitamente más fácil señalar las fallas en la estructura ajena que reparar las grietas en la propia. La mayoría de los hombres buscan una sensación barata de superioridad moral criticando el mundo exterior, mientras su mundo interior se cae a pedazos. Esta actitud es una distracción estratégica. Mientras te enfocas en lo que otros deberían hacer, descuidas tu propia optimización. Y escucha bien, cada juicio que emites sin una acción correctiva en tu propia vida es una fuga de energía. La verdadera autoridad, la que impone respeto sin necesidad de alzar la voz, no proviene de lo que dices, sino de lo que encarnas. El ejemplo es un argumento irrefutable. Los grandes emperadores y filósofos no influían por sus discursos, sino porque su vida era la evidencia física de su filosofía. Integridad, disciplina, coherencia. Deja de intentar corregir al mundo y corrígete a ti mismo. Antes de exigir lealtad, sé leal a tus principios. Antes de pedir orden, limpia tu caos. No lo hagas por orgullo, hazlo porque es la única forma de liderar. Cuando tu vida se alinea con tus palabras, tu presencia se vuelve magnética. No necesitas anunciar tu valor, este se vuelve evidente. La fuerza que buscas afuera siempre estuvo en tu capacidad de mantener la coherencia bajo presión. Protocolo 7. El cortafuegos de la percepción. Nada externo tiene permiso de escritura en tu sistema sin tu clave de acceso. Analicemos la arquitectura del sufrimiento humano. La mayoría de las personas no colapsan por los eventos fácticos que les ocurren, sino por la narrativa que construyen alrededor de esos eventos. Una crítica se convierte en una herida mortal. Un error táctico se interpreta como una condena de inutilidad. Pero aquí reside el secreto de la invulnerabilidad estoica. Ningún evento externo tiene la capacidad técnica de dañarte. Solo tu juicio sobre el evento puede hacerlo. Si alguien te insulta, eso es solo ruido acústico, ondas sonoras vibrando en el aire. El daño solo ocurre si tu mente interpreta ese ruido como una ofensa y decide validarlo. Tú eres el administrador de tu sistema. Tú tienes las claves de acceso. Si tu paz depende de variables externas, la economía, la opinión de otros, el clima político, entonces eres un esclavo de las circunstancias. Vives a merced del caos. El estoicismo te entrega el control absoluto. Lo que pasa afuera es información neutral. Lo que pasa adentro es tu soberanía. Cuando comprendes esto, recuperas el mando. Tu mente deja de ser un terreno público donde cualquiera puede tirar su basura emocional y se convierte en una fortaleza de acceso restringido. Protege tu diálogo interno con la ferocidad de un guardia pretoriano. Cuando enfrentes una crisis, detente. Separa los datos de la emoción. Pregúntate, ¿esto me daña físicamente o solo está hiriendo mi ego? Si es el ego, déjalo sangrar. El ego no eres tú. Entrénate para insertar una pausa táctica entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio de silencio reside tu libertad. Tu primera reacción es biología animal. Tu segunda reacción debe ser inteligencia humana.
Elige la segunda. Entrénate para observar sin absorber. Con el tiempo, descubrirás que tu paz no es negociable y que tu valor es una constante matemática que no depende de la aprobación de nadie. Pero aún nos quedan los protocolos más avanzados, aquellos que te permitirán no solo resistir, sino dominar el caos y utilizarlo como combustible. La serenidad no es el final del camino, es la plataforma de lanzamiento. Protocolo 8. La serenidad como arma táctica. La calma no es pasividad, es la máxima expresión de dominio territorial. Observemos la dinámica del conflicto. Cuando la estructura de la realidad comienza a vibrar y el caos se desata, la reacción instintiva de la masa es la aceleración. Entran en pánico, su mente se fragmenta, las decisiones se nublan y lo que era un problema táctico menor se convierte en un desastre estratégico. El miedo consume recursos, la ansiedad quema combustible. La mayoría vive en piloto automático, reaccionando a las detonaciones externas como si fueran amenazas de muerte, cuando a menudo solo son ruido. Pero debes entender esto. El caos no tiene la capacidad de destruirte por sí mismo. Lo que te destruye es tu incapacidad para mantenerte vertical dentro de él. Aquí es donde se separa la élite de la plebe. La serenidad, bajo la óptica Centra, es poder de fuego controlado. No es resignación monástica, es frialdad operativa. Es la capacidad de detener el tiempo subjetivo entre el estímulo y la respuesta. Mientras otros corren gritando, el estoico se detiene, recalibra y ejecuta. La calma es una ventaja competitiva brutal. Quien controla su pulso, controla la sala. Cada vez que el caos intente asediarte, no aceptes el combate en sus términos. Baja las revoluciones. Respira. Nombra la amenaza. Esa pausa táctica es tu escudo. Luego selecciona una sola acción, una maniobra pequeña pero quirúrgica que te devuelva la iniciativa. Organizar tu entorno, ejecutar una llamada, escribir una línea de código. Una acción ejecutada desde la frialdad vale más que 1000 movimientos nacidos de la histeria. Protocolo 9. La autarquía del valor. Tu cotización no fluctúa según la opinión del mercado externo. Vivimos en una economía de la atención, donde el valor humano parece medirse en métricas de vanidad, aplausos, likes, validación social. Cada comentario externo se siente como un veredicto judicial sobre tu derecho a existir. Nos desgastamos tratando de moldear nuestra fachada para agradar a un público que, en el fondo, no le importamos. Este es un error de cálculo fatal. Cuando tu paz depende de la aprobación ajena, eres un esclavo. Tu soberanía ha sido externalizada. Los estoicos codificaron una ley de hierro. Tu valor es una variable independiente. Ningún elogio te agrega masa, ninguna crítica te erosiona. Eres lo que eres. La aprobación externa es viento. A veces sopla a favor, a veces en contra, pero la montaña no se mueve por el viento. Debes recuperar las llaves de tu propia estimación. La verdadera autoridad no emana de lo que otros dicen de ti, sino de tu coherencia interna, de tu lealtad a tus propios principios cuando nadie está mirando. Ejecuta este ejercicio de aislamiento. Identifica un área donde has estado mendigando aprobación. Detente, pregúntate, ¿estoy operando por miedo a la crítica o por convicción estratégica? Luego actúa alineado a tus valores, aunque el mundo permanezca ciego a tu acción. Con el tiempo, tu autoestima se calcifica y se vuelve impenetrable. Dejas de ser un espejo que refleja a los demás y te conviertes en una fuente de luz propia. Protocolo 10. La disociación del mando. Tú eres el operador, no la maquinaria emocional. Llegamos al núcleo del reactor. Todos enfrentamos días donde la química cerebral nos juega en contra. Ansiedad, ira, apatía. Sentimos que esas emociones son nosotros. Nos dejamos arrastrar por la corriente bioquímica y decimos «estoy triste» o «estoy furioso», fusionando nuestra identidad con un estado transitorio. Esta es la trampa más peligrosa, creer que eres lo que sientes. Tus emociones son datos, son sensores de telemetría, son mensajeros. A veces traen información útil, a veces traen ruido e interferencia, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, deben tener el rango de comandante. Los maestros de la mente sabían que la libertad real surge de la disociación. Debes desarrollar la capacidad de observar tu propia emoción como si estuvieras mirando un objeto sobre la mesa.
Ahí está la ira, ahí está el miedo. Obsérvalos, pero no te conviertas en ellos. La acción concreta para retomar el mando es la pausa consciente. Cuando una emoción intensa golpee tu sistema, no ejecutes ninguna orden, detén la maquinaria, respira, interroga a la emoción. ¿Eres una señal de peligro real o eres un eco del pasado? ¿Cómo puede el operador actuar con claridad a pesar de esta turbulencia? Esta separación entre el yo observador y el yo emocional es la habilidad suprema. Es lo que te permite operar con eficiencia letal aun cuando tienes miedo. Es lo que te permite mantener la disciplina cuando no tienes ganas. No eres tus emociones, eres la voluntad que decide qué hacer con ellas. El final del juego. Has recibido los 10 protocolos, has mirado a través de la lente de los arquitectos de la historia, pero el conocimiento intelectual es solo potencial latente, sin ejecución es peso muerto. La mayoría de los que han llegado a este punto cerrarán esta transmisión y volverán a su programación habitual. Permitirán que el ruido del mundo diluya estas verdades hasta que no quede nada. No seas uno de ellos. La mediocridad es una enfermedad contagiosa y la única cura es la acción deliberada y solitaria. Si has sentido que estas palabras resuenan no en tu mente lógica, sino en una parte más profunda y antigua de tu ser, es porque estás listo para la reconstrucción. No te pido que creas ciegamente, te pido que pongas a prueba el sistema. Si estás listo para dejar de ser un civil en tu propia vida y asumir el rango de comandante, baja a los comentarios ahora mismo y deja tu marca. Escribe, me mantengo firme incluso en el caos. Que esa frase sea el primer ladrillo de tu nueva fortaleza. Quiero ver quiénes son los que han resistido hasta el final. Y para aquellos pocos, para esa minoría selecta que entiende que la transformación requiere herramientas de precisión y no solo inspiración, el manual de ingeniería mental de Centra está disponible. Ahí es donde profundizamos, ahí es donde te entrego los ejercicios de disociación, las rutinas de visualización negativa y los sistemas de planificación estoicos que no puedo compartir en abierto. El enlace está fijado abajo, es la llave maestra para quienes no juegan a ser fuertes, sino que deciden serlo. El mundo va a seguir desmoronándose, el caos va a aumentar. La pregunta es, ¿serás tú parte de los escombros o serás el cimiento sobre el cual se construya lo nuevo? La elección es tuya. La puerta está abierta. Centra. Fin de la transmisión.